Ya empezamos, ¿eh? ¿Qué dicen a ver quién hay? Eduardo. Sí, eso que ya empieza la conferencia. Un momentito, perdón. Sí, sí. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Esta es la conferencia de cierre, está Carlos Delgado Castro, como ustedes ven, y vamos a ahorrar, digamos, la presentación formal de Edgardo. Yo la hice ayer en la presentación del libro, todos lo conocen, de modo que voy a decir solo el título, que es Michel Foucault, la cuestión del sujeto, de la lengua a la palabra. O algo así, dice él. Así que, bueno, nos dejo con Edgardo. Bueno, buenas tardes a todos. Como quienes me han precedido, digo, gracias a quienes me han invitado, organizado y han venido a escuchar. No se esperen una conferencia en el sentido clásico, porque no la pienso hacer. Tampoco voy a leer todo porque no sé leer en voz alta. Voy a hacer el tema también, como varios tuvieron que hacerlo, lo modifiqué, al menos parcialmente. Voy a hablar de ese tema, pero no en el modo que tenía previsto, sino en otro modo, porque lo modifiqué a partir de las cosas que fui escuchando. Voy a hacer tres cosas, para que quede claro y todos nos podamos ordenar mentalmente. La primera es hacer un cierto orden conceptual. Ese orden conceptual tiene por objeto la noción de vida. O, si ustedes quieren, esos dos términos griegos sobre los que tantos hemos jugado y se juega, en el buen sentido del término, en estos días, en los textos sobre la biopolítica, o sea, Zoe y Bios. Para no escribirlo en el pizarrón, Z-O-E, B larga I-O-S. Zoe y Bios. Voy a hacer una serie de consideraciones sobre ese mapa conceptual. Es lo primero que voy a hacer. Lo segundo que voy a hacer es hacer una interpretación diferente de la biopolítica en Foucault. ¿Diferente respecto de qué? Diferente de algunas que he oído, algunas que he leído y algunas que he hecho. O sea, también diferente respecto de mí mismo. ¿Por qué eso? Porque es a partir de ahí que creo que se puede plantear esto, la cuestión del sujeto, de la lengua a la palabra. Y la tercera cosa que voy a hacer, en relación específica con eso, la cuestión del sujeto, de la lengua a la palabra, es leer algunas breves citas e interpretarlas, teniendo como presupuesto lo que hice en el punto 1 y en el punto 2. Hay un texto que voy a leer breve de una conferencia de Foucault que puede servir como línea general de trabajo, un texto que motiva lo que voy a decir y lo que pienso y quiero pensar con ustedes. Es una conferencia, no sé si está publicada en español. No es una conferencia en realidad, es una de esas series de programas de radio que hizo Foucault de 1963, del 4 de febrero más exactamente. Es un ciclo de emisiones sobre lenguaje y locura. Esta emisión se llama El lenguaje de la locura.
Y el texto dice esto. Creo que podríamos decir lo siguiente, que en el fondo, en nuestros días, ya no creemos en la libertad política. Y además, el famoso sueño de un hombre desalienado, ha caído hoy en el ridículo. De tantas quimeras que nos quedan. Pues bien, las cenizas de algunas palabras. Y nuestro posible de hombres de hoy en día, ya no lo confiamos a las cosas, a los hombres, a la historia o a las instituciones. Nuestro posible lo confiamos a los signos. La pregunta es, si esto es así, si nuestro posible lo confiamos a los signos, ¿qué tenemos que hacer con el sujeto? ¿Qué lugar tiene el sujeto en ese posible que ya no está en relación con no es que no está en relación, no está confiado a la historia, confiado a las instituciones, a los hombres, sino a los signos? Es cierto, es una conferencia en torno a la locura, pero también es cierto que la locura es de algún modo el lugar donde Foucault hace emerger un análisis de la sociedad. No es simplemente un caso específico, es un espejo, un reflejo, un lugar de análisis de la sociedad. Y es también el análisis de lo contrario, con lo cual no se puede circunscribir esa afirmación solo a la locura, sino a la dimensión que Foucault da a la locura. Comienzo con el primer punto, que es esto, Zoé y Bios. ¿Por qué? Hay una serie de autores. Voy a comenzar un poco antes. Dos observaciones preliminares, porque si no, no se va a entender. La primera observación preliminar le pongo como título algo así como el archivo Foucault. Es muy importante. Foucault muere en 1984. En ese momento juntamos las páginas que uno tenía disponible de Foucault y eran unas 3.000 páginas. Sus libros, etc. Artículos, etc. En 1994, 10 años después, aparece Dichos y Escritos en francés, 4 volúmenes, suman otras 3.000 páginas. Eso estaba ya publicado en Vida de Foucault, pero era difícil de encontrar. Uno tendría que, no existía internet, pero no funcionaba como funciona hoy. Tenía que estar en relación con bibliotecas especializadas, frecuentemente en el exterior, y tener la buena puntería para ubicar el texto. Dichos y Escritos nos ofrece todo una gran cantidad, no sé cuánto, un 90% de los artículos, conferencias, intervenciones que Foucault había publicado en vida. Son otras 3.000 páginas. 1997, y les sugiero que subrayen esa fecha, comienzan a publicarse los cursos de Foucault. Falta aparecer solo uno en francés, Teorías e Instituciones Penales. En español creo que faltan 3 o 4, pero en francés falta solo uno. Son otras 3.000 páginas. Hoy disponemos de algo así como 10.000 páginas para el que quiera comenzar disponibles así fácilmente con el archivo Foucault. Por supuesto, hay mucho más en lo que hoy ha comprado la Biblioteca Nacional de Francia. No sé exactamente, el inventario no está hecho, existe, para darle algunas ideas, bueno, por supuesto, el cuarto tomo de la historia de la sexualidad, otra versión de la arqueología del saber de 660 páginas, entre 30 y 40 cuadernos donde Foucault registró sistemáticamente sus lecturas desde 1961 a su muerte, con sus análisis críticos, un diario, una biografía intelectual. Entonces, imagínense este archivo. Acá hay que manejarse con calma y con mucha precisión en los textos. Después uno hace lo que quiere, pero la base de trabajo es esta. Entonces, el primer problema es el archivo Foucault. En uno de sus últimos cursos publicados, que es La Sociedad Punitiva, Foucault distingue entre discursos y textos. Dice que un texto es un discurso que ha sido escolarizado, o sea, que ha sido desprendido de las luchas, de su dimensión política, táctica, estratégica. Es la gran pregunta respecto de ese archivo. ¿Será texto o volverá a ser discurso?
tendremos la capacidad de repensar eso, insertándolo en nuevas tácticas políticas, luchas políticas, estrategias que serán o deberían ser inevitablemente las nuestras, no las de Foucault, o será solo texto como ha pasado con otras obras. Es una primera precisión. Segunda precisión, preliminar, concierne algo que podría llamarse, no doy ninguna batalla por el título que le voy a poner, para mí está todo bien, algo así como el paradigma biopolítico. Digamos, esta corriente de pensamiento en torno a la biopolítica, etc. Me interesa que retengan 4 fechas de cómo se constituyó ese paradigma. 1976, que es Voluntad de Saber. Hay unas 10 páginas dedicadas al tema de la biopolítica. Biopolítica aparece 3 o 4 veces, tampoco mucho, eso es todo lo que aparece en los libros de Foucault. 1994, que es Dichos y Escritos, ahí ya tenemos mucho más. Muchísimo más. Sobre todo porque contiene el resumen de los cursos, cuando los cursos no estaban publicados. 1995 es la publicación del libro, creo, más famoso de Agamben, o sea, se cumplirían 20 años el año que viene, así que Andrea, si querés organizar otro coloquio. Las Andreas, en fin, que es Homo Sacer, insisto, 1995. Perdón, sí, 1995. 1997 es la publicación del primer curso de Foucault, o sea que lo que podía conocer Agamben de Foucault es mucho menos de lo que nosotros hoy conocemos de ese archivo. Pero al mismo tiempo, el libro de Agamben sirvió como, para bien o para mal, como una especie de recepción avant la lettre de los cursos de Foucault. Ya había un esquema conceptual en el que algunos comenzaron a insertar esos cursos. Porque el libro aparece antes que los cursos. Y circula con el nivel que ustedes saben. Y la última fecha que me interesa que retengan en la constitución de esta corriente biopolítica o paradigma biopolítico es 2004. Ese año aparecen Seguridad, Territorio y Población y Nacimiento de la Biopolítica. Con lo cual, Foucault es de algún modo un autor anterior a Foucault y posterior. Perdón, Foucault es un autor anterior a Agamben y posterior a Agamben. Ahí hay una serie de lecturas que han generado un constructo Agamben-Foucault que para mí no existe. O existe no en el modo que dicen que existe, incluso en el modo en el que el propio Agamben dice que existe. Entonces vamos al primer punto de lo que dije, que eso eran 2 observaciones preliminares. Hay una serie de autores en ese paradigma biopolítico, Foucault por supuesto, Agamben por supuesto, Arendt por supuesto, Espósito por supuesto, Derrida también, ya que lo metemos en ese famoso seminario de la bestia y el soberano, 2002-2003, sobre todo esa lección del 20 de marzo de 2002. En esta corriente ha jugado una función fundamental esa distinción entre bios y zoe. Esa distinción existe en Hannah Arendt. Zoe sería la vida animal, bios sería la vida política. Agamben retoma eso en Homo Sacer y se habla de biopolítica en general para hablar del modo en que se ha politizado la zoe, es decir, la vida animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero empezar a hacer mucho más complejo este problema, más complejo de lo que es, quiero decir. ¿La oposición entre bios y zoe existe? La respuesta es sí y no. Comencemos por el no. ¿Bios, existe bioanimal? Por supuesto. La historia de los animales, y Aristóteles habla repetidamente de bios de los animales. Repetidamente dice que los clasifica según el bios.
O sea, que bios no es, en la lengua griega clásica, y no es simplemente un dato etimológico, porque de eso se hace una interpretación conceptual, un término reservado a los hombres. No es. ¿Zoe es vida animal? Por supuesto que no. No es solo vida animal. Aún en el texto de Agamben, ese célebre pasaje de Agamben, frecuentemente citado, Agamben dice, Zoe pone el viviente y hace un paréntesis que pone animales, Dios, hombre. Hemos insistido en el animal, pero ¿por qué no tomamos Dios o dioses? No es que lo quiero hacer, pero digo, esa posibilidad está abierta. La vida de Dios es Zoe en la tradición clásica. La vida eterna es Zoe, no es bios. O sea que no necesariamente la equivalencia Zoe animal es sostenible. No lo es en la lengua griega y no lo es conceptualmente. Y tampoco bios hombre es sostenible siempre. O sea, en ese sentido, esa distinción no es tan segura como Agamben cree, y en ese sentido creo que tiene razón la observación de Derrida, pero no las conclusiones que saca de eso. ¿Pueden establecerse distinciones? Sí. Y ahí yo creo que, digo, por eso no estoy de acuerdo con la conclusión que Derrida saca. ¿Son exactamente equivalentes? No. Zoe, ¿qué es? Es la vida como infinita. Según la expresión de Kerenji, en un libro que les recomiendo leer, que es Dionisio, la imagen de la vida indestructible. Zoe es la vida como indestructible. En cambio, bios es la vida finita. Es un problema aspectual, si ustedes quieren, durativo. No es simplemente temporal, bueno, por un problema de la organización de los verbos griegos, que acá no, que expresa la distinción entre bios y Zoe. Algo que dura de manera ininterrumpida y algo que, en cambio, tiene una duración precisa, una forma precisa, una manera de vivir la vida, aunque esto pueda sonar redundante. En todo caso, lo importante es que la distinción entre bios y Zoe de ningún modo es superponible a la distinción entre animales y hombres. Esa es una operación que hace Hannah Arendt proyectando sobre la lengua griega la oposición kantiana entre naturaleza y libertad. Creo que ya tenemos que empezar a pensar esto de manera mucho más problemática. Eso me parece que... Bueno, ahora tratemos de problematizar otra cosa. ¿Animal político es una definición del hombre? Por supuesto que no. El hombre no es el único animal político. Doy dos referencias al respecto. O sea, vamos al famoso texto 1253A10 de la Política de Aristóteles. El famoso texto sobre el que discutiremos siglos, se ha discutido siglos, o sea, donde están esas célebres expresiones, zoon politikon y zoon logonejon, animal político y animal que posee el lenguaje. Ustedes van al texto preciso de Aristóteles, y lo que Aristóteles dice es que el hombre es más político que los animales, no que es el único político. Y dice incluso, es más político que las abejas, de las que habla como animales políticos en la historia de los animales, y que otros animales gregarios. Ven que la politicidad, entre comillas, de los animales no se agota en la gregariedad. Hay un nivel político. Leo un breve texto de un... Yo no puedo seguir con esto infinitamente porque sería larguísimo y al mismo tiempo interesante, aunque siempre estoy tentado. El texto de referencia es un célebre artículo de David Depew, D-E-P-E-W, que se llama Human and Others Political Animals. Dice, el peor error que puede hacerse acerca del animal político
es pensar que esta frase busca definir la esencia del hombre y sostener que, consecuentemente, Aristóteles debe estar hablando metafóricamente cuando dice que animales diferentes del hombre son políticos. Bien. Por ahí Agamben dice que hablar en griego de una zoe politike no tiene sentido. Porque zoe sería, en su interpretación, solo la vida de los humanos. La verdad es que la expresión existe. O sea, existe especialmente en los comentarios, por ejemplo, de Proclo a Platón, o en las meditaciones de Marco Aurelio. Hannah Arendt dice que la expresión economía política es impensable para los griegos. El problema es que existe. Por ejemplo, en Juan Crisóstomo o en Juan Damasceno. Esto puede ser un ejercicio que puede sonar hasta... hemos repetido tantas cosas que después los textos nos ponen contra la pared. El dato es un... ahora, yo podría seguir con una serie de textos y contratextos. Me anoté varias acá, solo para prevenirlo de algún modo y prevenirme a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Una de las conclusiones... Hay tres conclusiones que me interesan de estas breves referencias filológicas. La primera es que Foucault nunca se sirve de esa distinción para pensar la biopolítica. La distinción existe en Foucault, pero no se sirve de esa distinción para pensar la biopolítica, como hace Agamben. Y como hace, aunque no use el término biopolítica, sino la politización de la vida, etcétera, Hannah Arendt. Foucault no se sirve de ese esquema conceptual. Aparece en Foucault en un curso posterior a los biopolíticos, que es en subjetividad y verdad, y yo después voy a ir ahí. Porque les adelanto, es el problema. Bios para Foucault es el nombre griego del sujeto. Es una interpretación también que uno puede discutir. Pero si los griegos, bios sería el nombre griego del sujeto, con lo cual uno vería... Bueno, en fin. La definición de hombre en todo caso es animal que posee el lenguaje, pero no animal político. Dipiu es un gran especialista de la política de Aristóteles, Charles Morgan, lo que ustedes quieran, vayan a la gente que sobre esto ha hecho los trabajos precisos y profundos. La primera es esa, Foucault nunca se sirve de eso. ¿Qué es la vida que en la biopolítica de Foucault está en juego? No es simplemente la vida biológica, y acá me parece que está el problema, sino la vida biológica de la población. Es la vida biológica en tanto que constituye una población. O sea, en tanto que puede ser pensada estadísticamente y actuando a partir de determinados datos estadísticos, no simplemente la vida animal, sino la vida biológica en tanto que población. Es siempre muchos que están en juego, y un muchos que se puede pensar en términos estadísticos, correlacionados, etcétera, etcétera, etcétera. En Agamben no. La vida sagrada puede ser individual. Por ejemplo, la de un individuo que es el Homo sacer. Lo necesita la población. Podría serlo, pero no necesariamente desde el punto de vista conceptual. Esa es la segunda conclusión. La tercera conclusión es que, miren, tampoco en Agamben vida sagrada y Zoé son sinónimos. Explícitamente lo dice. La vida sagrada no es la vida animal, es la vida expuesta a la muerte violenta. Es cierto que a veces Agamben es ambiguo en algunas expresiones, pero cuando afronta el tema lo dice con toda claridad. La vida sagrada es una producción del dispositivo biopolítico de la soberanía, qué sé yo qué, pero no es un dato biológico. Es el modo de la inscripción, de todos modos, de lo biológico
como expuesto a la muerte, no simplemente a la muerte natural, que podríamos decir, sino a la muerte violenta. No a la muerte como el fin de la vida en el sentido sentido heideggeriano, digamos, sino en el sentido hobbesiano, expuesta a la muerte violenta. Por eso me parece que una cuarta conclusión sobre estos zoológicos, que después podemos volver si usted quiere. ¿Por qué Foucault insiste en algo así, algo que critica a Derrida, a mi modo de ver, de manera injusta? Porque confunde, se maneja en ese constructo Foucault-Agamben que no existe, que no es sostenible textualmente y conceptualmente. ¿Por qué Foucault habla de un umbral biológico de la modernidad? No porque la vida biológica esté por primera vez en relación con la política, sino porque por primera vez la vida biológica como población es objeto de política y de intervención. Pero de la vida biológica como población, el objeto es la población. Es en términos poblacionales, siempre. Después yo voy a volver sobre algo de esto. Ese sería el punto 1. El tiempo es mortal. Punto 2. Una interpretación de la biopolítica, después otra interpretación de la biopolítica, después de esas observaciones críticas necesarias. Ustedes saben que no hay una única perspectiva de la biopolítica en Foucault, hay una noción muy precisa. Gobierno de la vida biológica de la población en el marco del ejercicio de la soberanía política. Pero siempre se trata del gobierno de la vida biológica de la población. Eso sí, una noción muy precisa. Y después hay una serie de perspectivas. ¿Cuáles? La de la medicina, sobre todo. La de la historia, que es la base de la función de guerra. El discurso histórico en la función de guerra, en defender la sociedad. La del derecho también. Y finalmente la de la economía. Hay como 4 registros en torno a ese gobierno biológico de la población. Dejemos de lado, solo para pensar el problema, los nombres disciplinares. Y pensemos esa perspectiva en términos lingüísticos. Norma, relato, ley, estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Leamos la biopolítica como un modo de inscripción de la vida en los dispositivos lingüísticos. No subrayemos, lo pueden hacer, digo, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio para el otro lado? Tanto el aspecto vida animal o vida biológica, sino el aspecto lingüístico sin el cual esa biopolítica no sería posible. La intervención sobre la vida biológica de la población no sería posible. Y eso es múltiple. Es en el registro de la norma, que es un dispositivo lingüístico, el registro del relato, el registro de la estadística, el registro de la ley. ¿Por qué hay registros múltiples? Porque, por varias razones. Una de ellas es que no hay ningún dispositivo lingüístico que sea el dispositivo de todos los dispositivos. O sea que la pluralidad de los dispositivos lingüísticos es un tema, si ustedes quieren, wittgensteiniano, pero también por un tema dumesiliano, que es que esa famosa tripartición, ¿no? del lenguaje indoeuropeo, etc. Y me recuerda algo que, hago un paréntesis para confundir más, que vos decías el cuerpo tripartito de Platón, el alma y el cuerpo, a través del alma, ¿no? Bueno, ese es el registro también biopolítico, porque la primera tripartición reúne medicina y derecho, la segunda la guerra y la tercera la economía, o sea, en fin.
¿Qué hay en definitiva? Y ahora le doy un giro más sobre que no quiero deslizarme demasiado. ¿Qué hay en definitiva en esa inscripción de la vida biológica de la población en este cuádruple dispositivo lingüístico? Una tensión fundamental entre relato y estadística. Una forma de hablar de la vida de la población que tiende a estos dos puntos, relato y estadística, con las tensiones entre esos dos polos, en los límites, una estadística que carece de relato, de ser de identidad, de historia nacional, y un relato que carece de estadística como polos extremos de esa tensión biopolítica. Yo podría hablar, creo que se podría interpretar perfectamente una biopolítica del relato, una biopolítica de la estadística. Por supuesto, la ley, creo que, y la norma, bueno, la norma, habría que ver cómo ubicamos esto, pero abre una cierta perspectiva. Lo importante para mí ahora, sin entrar demasiado en eso, por varias razones, es marcar que es absolutamente posible. No es necesario encerrarse en la dicotomía Zoe-Bios, que por otro lado no es sostenible en los términos de estricta exclusión para pensar la biopolítica Foucaultiana. No solo no es necesario, es mejor no hacerlo. Bueno, vamos a lo que sería el tercer punto, porque ya como que el tiempo se fue, ¿no? Hasta el reloj se fue, no solo el tiempo. 10 minutos, así, 5 o 10 minutos y se va a dar una conferencia sobre el sujeto y de la lengua de la palabra y no dijo nada todavía. Pero también dijo que no iba a no. Bueno, voy a esa serie de citas que me interesan, son varias. Esto es Subjetividad y Verdad 37-38, de la edición francesa. Un poquito de paciencia porque la tengo que ir traduciendo. Dice: he hablado de artes de existencia, de transformación del ser, de acción de sí mismo sobre sí mismo. De hecho, los griegos, no los latinos, pero los griegos, tenían una palabra que designa muy precisamente aquello sobre lo que deben ejercerse estas artes de conducirse. Esta palabra es bios. O sea, ¿cuál es el objeto de la técnica? El bios. Ustedes saben que para un griego hay dos verbos que nosotros traducimos por una única palabra, vivir. El verbo zen, que quiere decir tener la propiedad de vivir, la cualidad de ser viviente. Los animales efectivamente viven en este sentido de zen. No está diciendo solo los animales, ¿no? Los animales también, los hombres también, los dioses también. Después ustedes tienen el verbo bium, es un infinitivo, ¿no? Raro, pero es un infinitivo, que quiere decir pasar la vida, y que remite a la manera de vivir esta vida, la manera de conducirla, la manera en que puede ser calificada de feliz o desgraciada. El bios es algo que puede ser bueno o malo, mientras que la vida que uno lleva adelante como ser viviente nos es dada. El bios es la vida con sus accidentes, sus necesidades, pero es también la vida tal que la podemos hacer nosotros mismos, decidirla nosotros mismos. Otra cita también de las mismas páginas del mismo libro: por arte de vivir entiendo una técnica por la cual el individuo, no sin relación con los otros, pero de todos modos, sobre todo por él mismo, ejerciendo sobre él mismo, tratando de adquirir cierta cualidad de ser, cierto estatuto ontológico, cierta modalidad de existencia. Esta adquisición de una modalidad de existencia no se puede hacer sin una relación con la verdad. No se trata de la verdad ontológica, se trata de los dispositivos de benedicción. No hay técnica de sí sin dispositivo de benedicción. No hay bios sin dispositivo de benedicción. Lo que es, diciéndolo de algún modo,
ese bios es el sujeto, ese sujeto se constituye en relación con la vida en el sentido de la duración, y el otro polo es el dispositivo de benedicción. Esto que yo he querido hacer antes, subrayando el otro polo. Es ahí que uno puede hablar del sujeto. Eso implica en Foucault toda una serie de cambios, porque se acuerdan que en Las palabras y las cosas habían dicho que nunca el ser del sujeto y el ser del lenguaje han podido convivir, ¿no? Que se excluyen. De hecho, la reaparición del ser del lenguaje es la muerte del hombre, del sujeto, etc. Ahora parece que en esos signos a los que nos confiamos, en esa forma que son los dispositivos de benedicción, ya no se excluyen, sino que es la posibilidad del sujeto. Uno no puede ser sujeto sino inserto en esos modos de decir la verdad, modos de benedicción, ¿no? Eso respecto del lenguaje en Foucault implica un doble cambio. Primero, que Foucault deja de pensar el lenguaje fundamentalmente como sistema, pero también deja de pensar el lenguaje simplemente en términos de una pragmática, como sucede, por ejemplo, en las lecciones sobre la voluntad de saber, y comienza a pensar el lenguaje, esos dispositivos, en algo que llama una dramática del discurso, que es en los cursos acerca de la parresía. ¿En qué sentido tiene esa dramática? Bueno, es justamente ese, el modo en que el uso, en el que la palabra nos constituye como sujetos. El modo en que la vida está expuesta en el lenguaje, no como sistema, no como pragmática, sino como dramática, dándole dos o tres cosas, o cuatro más. Una para complicar un poco más. El coraje de la verdad 2.45. Una de las formas posibles del bios, es la animalidad. En el análisis sobre el cinismo, les leo, la animalidad no es un dato, es un deber para el cínico. O más bien, es un dato, es lo que nos es ofrecido directamente, pero es al mismo tiempo un desafío y lo que es necesario mantener perpetuamente. Esta animalidad es un modelo de la existencia. No se trata de la vida. Ahí lo animal funciona en términos de bio, porque el cínico hace de la animalidad una moral, pero de la animalidad. Si ustedes quieren una estética, cito, vuelvo sobre el texto, la animalidad es un ejercicio. El cínico hace de su propia animalidad un bios que, además de expresarlo, en términos parresiáticos, tiene una función política. Subjetividad y verdad 37, página 37. La biopoética, ya estamos es aquella, hablamos de una vía poética, biopoética, para hablar de la conducta estético-moral de la existencia humana. De eso trata la forma del bio, los artes de existencia, etc. La biopolítica, ahí contrapone esos conceptos, biopoética y biopolítica. En la biopolítica se trata de la normalización de las conductas sexuales en función de lo que es considerado políticamente como exigencia de una población. La salida de la biopolítica es esta biopoética. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero es lo que Foucault hace. Dos breves cosas para concluir, si no termino como Grimberg, que siempre decía concluyo, nunca concluía, ¿no, Silvia? No, quiero que yo estoy para terminar esto, pero yo no. Voy a tomar algo que para mí es simplemente una curiosidad. Hay gente que a esto le interesa mucho, a mí no es una curiosidad, pero una curiosidad como otras. Un modo de seguir esos desplazamientos de Foucault respecto del lenguaje
y respecto de la relación del sujeto y el lenguaje, o del modo de inscripción de la vida en el lenguaje, son sus juicios acerca del psicoanálisis. Eso para mí, les digo, es una curiosidad. En algunos momentos Foucault es muy crítico del psicoanálisis. Por ejemplo, les leo una. Desde Freud, el texto famoso, ¿no? La locura como ausencia de obra. Desde Freud, la locura occidental se convirtió en un no lenguaje, porque ella se convirtió en un lenguaje doble. Lengua que no existe sino en esta palabra, palabra que no dice que es su lengua. La lengua que está absorbida en la palabra, es un pliegue del sistema, digamos, de la lengua, ¿no? Pliegue de lo hablado que es ausencia de obra. Un texto muy posterior, de hermenéutica del sujeto, donde hace una operación completamente extraña Foucault, pero que es muy significativa de lo que he tratado de decirles acerca de la relación entre sujeto y lenguaje, que es la reivindicación que hace Foucault de Lacan en la hermenéutica del sujeto. Esa reivindicación de Lacan, parcialmente del psicoanálisis, de su perspectiva que había sido tan crítico, no es porque Lacan analiza el lenguaje en términos de sistema, de lengua, sino porque lo hace en términos de palabra, de ejercicio de la palabra. Lacan ha sido, me parece, el único después de Freud que quiso recentrar la cuestión del psicoanálisis sobre esta cuestión, hablando de la palabra, de la parole, esta cuestión precisamente de las relaciones entre sujeto y verdad. Bueno, yo concluyo por acá, digo, son observaciones, ustedes les pueden dar un poco la forma que quieran y podemos quizá discutir un poco. Gracias. Bueno, Edgardo invita a discutir, así que ¿quién va a ser el primero? Podemos no discutir. Que, según me contaron, a Brodel no le gustaba que le hagan preguntas. Cuando decía no hay preguntas, no era una pregunta, era una orden. Bueno, yo hago una. Dale, pero tenés que venir acá, ¿no? Ah, Porque tenemos poco cable. es re difícil. Y yo tirando mi cable puedo llevarme ¿Pero porque no se va a escuchar o porque...? perfectamente un escenario a casa, digamos. Bueno, no, un poco para tirarte una observación, a ver si podés, si te parece, desarrollar un poco más. Me parece que hay una forma en la que vos pensás el problema de la biopolítica, la subjetividad y el lenguaje, como un eje a partir del cual se puede organizar y pensar el archivo Foucault. No sé si querés hablar de eso, qué sé yo para abrir un poco. El tema es como uno, siguiendo los cursos, digamos, si uno toma los libros, no hay mucho sobre biopolítica. Son 10 páginas, entre 1000. Eso se basa en los artículos que yo y los cursos. Entonces, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo el trabajo sobre la biopolítica en Foucault, cómo en ese terreno comienza a tomar forma otro modo de pensar la relación entre el sujeto y el lenguaje? Donde el lenguaje como palabra, como ejercicio de la palabra, no en un sentido pragmático, sino en ese sentido dramático, no sé si es un término que usa Foucault, ¿no? Se convierte en la posibilidad del sujeto. ¿Qué sería el sujeto ahí? El modo en que uno decide poner su vida en el lenguaje, en un determinado uso de la palabra.
digo lo que soy. Esto que digo es lo que soy, el tema de la parresía. La vida expuesta en el lenguaje, pero no el lenguaje como sistema, sino el lenguaje como uso de la palabra, con sus dimensiones no solo éticas, sino también políticas. Parece que eso es como el efecto de esa interpretación, que puede haber otras, a mí me gusta y tengo muy buenos argumentos, creo. Es que como tira por piso muchas interpretaciones de Foucault, como que está bloqueado en el análisis del poder, y cuál es la salida de lo biopolítico. Bueno, hay una serie de pistas. Después, si coincido con esta idea de una estética de la existencia, tengo serias dudas, pero no es un tema que tengo resuelto. Si la vida puede ser objeto de algo estético. Pero es la discusión que usted... Me inscribo en una discusión que yo no inicié, sino que es la célebre discusión entre Foucault y Pierre Hadot. Algo que les decía ayer, que a mí que Aristóteles puede decir lo otro, pero el problema es que es un marco conceptual en el que han sido planteadas las cosas, que el bios es praxis, no poiesis. Y lo estético es poiesis. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es la relación con un bios que es praxis? Es como el texto de Kerenci es tan interesante, por eso, porque Kerenci es un gran helenista. Hace una interpretación que a él le interesa mucho, o sea, Zoé es Dioniso y Bios es Apolo. O sea, las formas finitas, etc. y la vida indestructible. Cuando escribe ese libro, Kerenci en la premisa del libro apunta algo así, como que la humanidad por primera vez se encuentra con la posibilidad de que la vida indestructible sea destructible, que es la guerra mundial. Me parece que la dimensión del lenguaje es muy... Si no, uno no sale de la biopolítica. No sale de la biopolítica en el sentido de... queda encerrado porque puso el acento por un problema de recepción en un aparato conceptual en el que no está pensado el concepto de biopolítica, porque es esa oposición que por otro lado no existe entre Zoé y Bios. Eso es lo que me parece. Porque ha habido muchas interpretaciones en torno a eso, y no de gente tonta, digamos, el propio Derrida. No estoy hablando de lectores desprevenidos. Estoy hablando porque es obvio, ¿no?, que John Logonejón es un problema muy grave para Derrida, por su crítica al logocentrismo, digamos. Eso que Derrida llama, en un sentido muy particular, la zoología, la inscripción de la vida en el lenguaje, en el logos. Yo voy en el sentido contrario. Eso es. Pero la interpretación de una parte del archivo, sí. Sí, igual creo que eso también implicaría pensar en otro modo las relaciones con el pensamiento de Hannah Arendt y también de Heidegger en un sentido muy distinto al que lo hace Derrida. Sí. Yo. Acá. Digo algo además que no se dieron cuenta, o sí, no lo dijeron. Cuando yo insisto sistema, pragmática, dramática, estoy también deslindando a Foucault de Derrida, de Agamben. No solo por la no distinción, sino porque Agamben también piensa cómo la vida se inscribe en el lenguaje, en varios lugares. Por ejemplo, en la parte final de Lo que resta de Auschwitz. Es el tema. Pero ahí el lenguaje es el sistema. No es la palabra. De hecho, el lenguaje se convierte en el lugar, como diría Foucault, por supuesto en otros términos, en las palabras y las cosas, de la desubjetivación, no de la subjetivación. O de la subjetivación, como dice Agamben, en la forma de la desubjetivación. Por eso esta relación sistema, pragmática, dramática, es el eje posible de pensar esto.
Eso sería el corolario de justamente de la segunda pregunta que tenía, que era... Leo la mente a veces. Porque pero en realidad la pregunta era bastante más básica y la introducción de la pregunta Mirá, era... eso de las preguntas básicas, yo me dediqué a la filosofía. Es algo que alguien comenzó con esa historia, había sido una pregunta muy simple, ahí lo mataron, que es Sócrates. Debe ser, es muy sencilla, sí. Esperemos que no sea el caso, por lo menos muy no básica, esta tarde. sí. No, lo primero era no una discusión, sino justamente una pregunta amable, como la de Sócrates, aunque después puede tener sus consecuencias. La primera, más el protocolo de ese corolario, que era en qué sentido, si podrías, a lo mejor son esas páginas que pasaste y nos perdimos, entonces si se podía ahondar un poco más en qué consistiría esa distinción tan clara entre pragmática y dramática, porque me da la sensación, o según alguna forma de entender la pragmática, la dramática sería subsumible o sería explicable como a partir de cierta pragmática del lenguaje. Pero a lo mejor es porque no estoy comprendiendo, me parece que justamente no estoy comprendiendo bien en qué se cifra esa distinción. Y lo segundo, perdón, y la primera pregunta era en relación a lo que me parece que es como la tesis estructurante de tu conferencia, de entender la intervención sobre la vida biológica de la población o la lectura en clave de la biopolítica a partir de esta idea más general de inscribir la vida en el dispositivo lingüístico, y vos también llegaste como a enumerar estas 4 dimensiones que se podrían desarrollar en Foucault: la norma, la ley, el relato y la estadística. Me parece que esta tensión entre el relato y la estadística está más clara. Uno, a lo mejor, te pregunto si no te parece que esa tensión se puede ver, por ejemplo, en el autor como gesto, de cómo Agamben lee ahí a Foucault justamente ese gesto de la vida de los hombres infames, digamos, sería un intento de recuperar el relato en contra de el ejercicio del poder al modo de la estadística. Eso es solamente una idea, a lo mejor, como decía, alguna curiosidad. La pregunta era, pues una pregunta interesada, ¿cómo trazarías la relación entre la norma y la ley, que es algo que no mencionaba pero no desarrollado, y si esa relación podría tener la relación entre norma y ley, a la vez, ¿cómo se relacionaría con esta tensión entre relato y estadística? Son 3 o 4 preguntas complicadas. Vamos a la primera, que en algún modo es la más simple. No digo que no se pueda hacer lo que vos querés hacer, de subsumir la dramática en una pragmática. Lo que digo es que Foucault no lo hace y dice que para él no es posible. Que son 2 formas absolutamente opuestas. ¿Qué es lo que ocurre en una pragmática? Por ejemplo, tomo el caso clásico de un juez que dicta una sentencia. La función de esa sentencia depende del estatuto del juez. Si no es un juez, aunque diga te condeno a tal cosa, eso no es una sentencia. En la dramática funciona al revés. El acto del lenguaje modifica el estatuto del sujeto. En la pragmática es el estatuto del sujeto el que modifica el estatuto del lenguaje. O sea, en ese sentido funcionan en relación inversa. Pero puede pensarse otra formulación. Foucault insiste mucho en la oposición. ¿Por qué? Porque también está tomando distancia de qué textos. Por ejemplo, de lecciones sobre la voluntad de saber, donde hay una concepción. Claramente ya no está la concepción, si ustedes quieren, sistémica, estructuralista, como ustedes quieran, de las palabras y las cosas, y hay una concepción mucho más pragmática. Pero está tomando distancia de eso, de un segundo. El tema relato, estadística, ley, norma, me parece esto. Que la noción de norma, en el sentido estricto, ¿no? Depende de las estadísticas. Y la noción de ley depende del relato. Porque es en definitiva la discusión entre una concepción jupiteriana o una concepción crítica o de la contrahistoria, tal como está formulado en defender la sociedad, o hay que defender la sociedad.
Entonces yo tendría esos dos polos, relato y estadística, ¿no? La estadística es siempre el modo no identitario de las identidades, digamos, ¿no? Son una serie de datos que, a ver, yo digo, no sé, para explicar lo que quiero decir, que el promedio de edad acá es de 20 años. Soy generoso, lo bajo yo, Ricardo. Puede ser que alguno de ustedes tenga 20 años, pero evidentemente cada uno de nosotros no tiene 20 años. Es un promedio. En cambio, si yo empiezo, ¿ven? Eso es, digo, una cosa muy básica para entender cómo funciona un concepto general. Por eso digo que es la identidad de la no identidad. Es decir, yo identifico un grupo, pero después no es la identidad de los miembros de ese grupo. En cambio, no es la altura de nadie, de hecho. No, puede ser que sí, puede ser sí, que claro, no, pero es aleatorio. es ese sentido. En cambio, la historia, el relato, quiero decir, no, este tiene 15, este tiene tanto, este tiene tal otro. O sea, es una forma de identificar. Creo que se dan de manera como extrema, ¿no? El relato produce, por supuesto, un sistema jurídico, y viceversa, y la estadística hace posible la norma. Creo que también son formas puras, ¿no? Creo que también el modo en que uno tiende a presentar algo en términos estadísticos o de relato son posiciones políticas, y no estoy hablando de la situación argentina actual, porque vale para esto y vale para casi todos los países. La discusión política pasa por ahí, ¿no? Evidentemente, a mí no me gustan mucho bueno, no me gustan muchas cosas, pero digo... Claro, la forma política de la despolitización es obviamente la estadística. Hablo de todo sin hablar de nadie, ¿no? Del deseo, bueno, de las condiciones humanas, como diría Susana, que son efectivamente, es decir, había un chiste en Italia, que yo era un libro que leí una vez, que es una parodia de Zaratustra, ¿no? Que decía más o menos esto para explicar la estadística, que si uno tiene la cabeza dentro de un horno y el culo en una heladera, está estadísticamente bien. Pero el tipo está pasando mal, digamos. Te das cuenta que sería el relato, ¿no? La estadística es la forma política de la no política, ¿no? Y el relato también tiene su variante. No estoy haciendo no, claro, no estoy... ¿Cómo se dice esto cuando sos partidario de un equipo? Hincha. Hincha, no estoy siendo hincha del relato. Tampoco de la estadística, ¿no? Estoy mostrando un poco una tensión en dispositivos lingüísticos que están muy bien construidos, reglados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo depende del lugar político en el que uno está, tiende o no tiende, o cómo usa, mezcla y compone esas dos formas lingüísticas para hablar de qué, para hablar de la población. No, el típico discurso nacional, si ustedes quieren, una forma de relato de la que depende una determinada construcción legal, ¿no? Es el sujeto de la historia, qué sé yo qué. Por ejemplo, no sé si me quedó algo en la... Pero salimos de la tensión sobre bios que no existe. Y ahora vamos a ir a la tensión sobre bios. Yo te quiero devolver primero agradecerte la presentación, pero te quiero devolver a esa distinción entre bios y zoe, pero por otro motivo. No, pero por otro motivo, y no como... Pero no en tu lugar de intérprete de Foucault, sino cómo lo ves vos como filósofo, si no pensás que hay ciertos errores que son productivos. ¿Por qué te digo? Y esto se vincula con lo segundo que quiero preguntarte, y es en relación a que muchas veces la práctica filosófica, y sobre todo la práctica filosófica de esas vacas sagradas a las que después les reclamamos ciertas imprecisiones, procede de manera muy diferente, vos lo sabes bien, a la tarea exegética que, por ejemplo, haces vos con Foucault, o que suele hacer la historiografía de la filosofía cuando va a lo que dijo Descartes, o a lo que dijo Nietzsche, o a lo que dijo Epicteto, o quien fuese. Lo que quiero decir es
el modo distinto que suele tener cierta práctica filosófica y cierta práctica exegética respecto al modo como se interpretan los autores. Entonces, en ese sentido, sinceramente, y creo que vos lo enseñarás cuando das clases de filosofía, a nadie le recomendarías que vaya a buscar una historia de la filosofía ni en Aristóteles, ni en Heidegger, ni en Arendt, ni tampoco en Agamben, ¿no? Otra cosita. Son dos preguntas ya. Hay dos. La tercera es en relación a... si bien uno no dudaría que las discusiones biopolíticas tienen un lugar que comienza en 1976, como vos nombrabas, pero por decir, todos en alguna medida cuando pensamos estas cosas somos herederos de Foucault, pero también es cierto de que hay otros lugares de donde se pensaron las problemáticas biopolíticas, y digo, hoy, por ejemplo, cuando Lazzarato piensa, sin duda, es deudor de Foucault, pero también es deudor de Deleuze. Y con esto quiero decir que hay otras maneras de pensar las cuestiones biopolíticas que también uno podría pensar si son o no productivas. Y en este sentido, decir por qué dejar todo, digamos, en la constelación conceptual de Foucault. Y por último, la cuarta, ya como intérprete, acá sí te devuelvo la tarea de intérprete, me llamaba la atención la crítica que le hacías a Arendt respecto de economía política. Porque creo que cuando ella habla de economía política, no creo que esté hablando en la antigüedad, en la extensión larga que vos estabas planteando hasta el Damasceno, sino que me parece que se está pensando en los griegos clásicos. Y en ese sentido yo creo que Arendt le daría la razón a Agamben cuando habla de que economía política aparece como una novedad en la patrística, pero sería impensable en los griegos, en los que está pensando Arendt. A ver, son varias preguntas. Que, a ver, vos quedate ahí porque... Sí. Primero, yo no creo que sea una cuestión de una cuestión de exégesis simplemente erudita. Eso yo no lo creo. Yo creo que ahí hay un uso de la erudición en un autor, en otro, en el otro, que son modos de construir argumentos. Entonces, eso es así. No es así, es la discusión de un argumento. No simplemente un trabajo de escribanía, si está ahí en el texto o no. Creo que es mucho más profundo que eso. Eso es menos importante en relación con Foucault, porque Foucault procede de otra manera. Pero respecto de Agamben es muy importante, respecto de Heidegger es muy importante, respecto de Hannah Arendt es muy importante, porque han sido formados en una tradición donde funcionan en una tradición donde la historia semántica de los términos es el lugar en el que se piensa. Entonces es mucho más que eso. Es mucho más que... Yo creo además que, me remito ahora a Foucault, que el uso de la erudición es una de las mejores armas políticas que tenemos. En algún lugar, Foucault se define incluso así, me gusta esa definición. Pertenezco a la francmasonería de la erudición inútil, que por supuesto lo de inútil no tiene nada de inútil, porque esa construcción del dato, etcétera, es el modo en que uno construye el elemento. La segunda pregunta es esta. Es obviamente que la constelación biopolítica no se cierra con Foucault. Me centré en Foucault, este es un encuentro particularmente sobre Foucault, por supuesto me dedico a Foucault. No solo, digo, escribo sobre Foucault, pero me dedico a otras cosas también, ¿no? Y creo que como alguna vez escribí también, que biopolítica no es un término inventado por Foucault. Es un término que comienza en torno a 1905, 1907, Kielen, que es el creador del término geopolítica también, pero habla de biopolítica para hablar de otra cosa, ¿no? Distinta de la de Foucault. Kielen habla de la biopolítica para hablar de las luchas sociales, del modo en que una sociedad hay distinciones, incluso dice clases altas, clases bajas, consumidores. El papá de Kielen, aclaro, es un personaje que merece un estudio de los eruditos, si quieren. Es el fundador del Partido Liberal de Suecia, uno de los fundadores del Partido Liberal en Suecia. Después, en Argentina, yo no me dedico a la historia,
no puedo hacer todo, pero en Argentina hubo en el 1968 o 62, verifiquen la fecha, creo que es 68, pero puede ser 62, ¿no? Un libro que se llamó Compendio de Biopolítica, que publicó un señor que era el secretario académico, dice el libro, ¿no?, del Instituto Peronista de Formación Política, Jean-Marie de Maillet. Jean-Marie de Maillet, sociólogo francés emigrado a Argentina después de la guerra. Saca todas las conclusiones que quieras de esa afirmación. Que se proponía una especie que iba a seguir un segundo tomo, un tercer tomo, etc. Creo que la constelación es mucho más amplia. Que se puede pensar de otra manera, creo que sí. Lo que uno no puede hacer es decir que lo que dice, decir que dice lo que no dice y construir un argumento. Por ejemplo, lo que hace Derrida. Porque no inscribe en ese curso otras cosas, dice otras cosas, ¿no? Y en algunas yo estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Pero ese constructo, o sea, inscribir la noción biopolítica de Foucault en la tensión Zoe-Bios, no. Porque no está pensando en eso. Decir que el umbral del que habla Foucault es insostenible porque siempre la Zoe estuvo en relación con la política, tampoco me parece una lectura correcta, porque no es eso lo que está en cuestión en el umbral de Foucault, sino la vida como población. Y ahí me parece que Foucault describe la emergencia de esto que es la población, las ciencias sociales, la especie social, la estadística. Estamos hablando no simplemente de la vida animal. Creo que esa inscripción de la biopolítica en la tensión bio-zoe ha llevado, no digo interpretar mal, pero pienso eso, a no captar el problema en donde está puesto el foco del análisis. Por ejemplo, dejar de lado todo ese aspecto lingüístico, de los dispositivos lingüísticos, esa tensión que hay entre formas de relato histórico en general, de pensamiento estadístico. Y otros hacen otras cosas, sí, absolutamente. No tengo, me parece, no es un problema de legitimidad de otras cosas, es un problema de la legitimidad de que dice Foucault hace eso. Y no es simplemente ahí una cuestión textual, sino que no entiendo conceptualmente entonces, y el problema se me escapa de las manos. La historia conceptual podría hacerse en otra perspectiva, porque los cursos de Foucault son 76, 77, 78. Foucault está pensando en la biopolítica. Son defender la sociedad, seguridad, territorio y población, nacimiento de la biopolítica. Es cierto, hay algunos que dicen de manera distraída para mí que, bueno, el nacimiento de la biopolítica, el término aparece poco y en realidad es del neoliberalismo. Bueno, está bien, pero desde el comienzo Foucault definió la biopolítica en relación con un determinado sistema económico. Eso se inscribe en el análisis. Desde el comienzo, desde el nacimiento de la medicina social, la tesis de Foucault es para la sociedad capitalista. El cuerpo es una cuestión política de la población, etcétera, etcétera. No dice para cualquier forma, ¿no? Después eso se va transformando, el capitalismo se convierte en liberalismo y en gubernamentalidad neoliberal, pero siempre estuvo en relación con el sistema económico. Es más, si uno quisiese ser muy preciso, debería decir esto, que la biopolítica es el gobierno de la vida biológica de la población en el marco del ejercicio de la soberanía política, teniendo como saber fundamental la economía política y como recurso, ¿no?, los dispositivos de seguridad. Esa sería la descripción. Economía política no está en la patrística, lo que está es economía. Bueno, a ver, me corrijo. Hay un par de veces que aparece en la patrística griega la expresión economía política, solo dos, pero no las toma Gambe. Una es de San Juan Crisóstomo, que es un autor del siglo IV, y otra es de San Juan Damasceno, que si memoria no falla, es del siglo VII.
Son las únicas 2 veces que aparece el sintagma economía política. Entonces, la observación es absolutamente insignificante respecto de Hannah Arendt. Lo que digo es, bueno, no digan eso, que después Agamben retoma, que eso no puede pensarse en griego. Bueno, existe. Poco, sí, pero no es que es impensable. Y sería interesante saber de qué están hablando cuando hablan de eso. Ahora, es obvio que esto trasciende el análisis de Foucault, porque Foucault está hablando de la economía política en el sentido del uso de la estadística para pensar la población. No está pensando en eso que pensaba San Juan Damasceno. Pero de nuevo es el procedimiento el procedimiento Foucault y otros procedimientos. El procedimiento Foucault es circunscrito históricamente, tratando de ver diferencias. El procedimiento Agamben es distinto, cómo hay una tradición semántica en la que nos inscribimos, etcétera, etcétera. De tal modo que cuando analizan la economía política, siempre la ven de manera opuesta. A Agamben le interesa la mano y a Foucault le interesa que sea invisible. ¿Por qué Agamben subraya ese aspecto de herencia me mataría, pero no importa, secularizada de la providencia? Y en cambio a Foucault le interesa que no hay soberano económico, el aspecto invisible de lo económico, o sea, que nadie puede ver el todo en economía. Y ahí surge evidentemente el liberalismo en crítica los fisiócratas, que tenían la idea de ser una tabla donde el soberano manejaba todas las cosas, qué sé yo. Y de la política agraria llevaron Francia a la escasez. Es la tesis, los análisis de Foucault. En Nacimiento de la biopolítica hay, en ese juego de recepciones, una especie de crítica de nuevo ante Litteram de Agamben, cuando critica la teología negativa del Estado, o hace una explicación del totalitarismo no en términos de más Estado, sino menos Estado. O sea, en ese aspecto es un concepto poco estudiado que merecería muchísima atención, que es lo que Foucault llama la gubernamentalidad del partido, es decir, la subordinación del Estado al partido y del partido al líder. ¿Del partido a qué? Al líder, al conductor, al Führer, al personaje carismático, que es lo que sucede en la gubernamentalidad del partido, porque es menos Estado en el totalitarismo, porque bueno, las instituciones, en el sentido de división de poder, esos comienzan a borrarse, después eso se subordina al partido y el partido a un conductor que tiene una relación directa con el pueblo, interpreta no por los mecanismos democráticos la voluntad popular y en fin, ese tipo de cosas. ¿Tiene razón Agamben o no tiene razón Foucault? Bueno, ese es un problema diferente. Lo que primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Después vemos si eso es una pregunta importante. Sí, absolutamente. Pero es tan importante saber de qué uno está hablando. ¿Por qué me parecen ese ejercicio me parece tan necesario? Porque quizá vuelvo sobre el texto sobre el que inicié. Si nuestro destino, digamos, lo interpreto muy libremente, está confiado a los signos, es mejor que sepamos de qué estamos hablando. No. O sea, no se puede hacer, que quizás sea nuestro gran problema, que usamos las palabras sin saber de qué estamos hablando. ¿No? Con otra serie de valores, digo, al menos parcialmente. Por eso me parece que el análisis sobre Zoé y Bios, que es muy curioso, porque hay textos del siglo IV. Hay un famoso diccionario del siglo IV de Amonio, que no sabemos quién es Amonio. Se llama de las diferencias de los vocabularios, de los términos afines, ¿no? Y el artículo Bios dice:
Zoé es de los animales y bios es de los hombres. Es solo para los hombres. Bios es Zoé más logos. Y esto lo dijo Aristóteles. Por supuesto que eso no está en Aristóteles. Así por lo que les dije antes. Pero eso, digamos, es un tema que aún en la historia de la literatura griega plantea toda una serie de dificultades textuales, que ahí sí ya es el nivel de la erudición, no el nivel de la erudición en el sentido de la construcción del argumento conceptual, sino de, se podría hacer, sería interesantísimo. Igual me parece que ¿cómo se llama? Lyotard decía eso, que la posmodernidad, la categoría de posmodernidad aparece en Lyotard en 1979, o sea que ha sido pensada a nivel histórico en el mismo momento de la categoría de biopolítica en Foucault, aunque la recepción haya sido posterior, el uso de esas categorías haya sido posterior. Pero Lyotard decía eso, que la posmodernidad, la categoría se prestaba maravillosamente a la activación de la imbecilidad. Y la biopolítica también, lamentablemente, por exceso o por defecto. Por exceso cuando vos la usás sin saber de qué estás hablando. Entonces todo es biopolítica, todo es biopolítica. No sirve eso. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y por defecto también, porque la categoría de biopolítica remite primero al cruce de dos grandes corrientes, las dos grandes corrientes de la filosofía contemporánea. La que piensa el lenguaje y la que piensa la vida. Y remite al hecho político, a mi modo de ver, fundador de nuestra contemporaneidad política, que es Auschwitz. Entonces no me parece que uno no la puede, retomando un lenguaje así de los chicos ahora, no la puede ni ningunear ni exagerar, pero que se ha prestado a esa imbecilidad por exceso, por defecto. Imbecilidad lo toma en el sentido técnico, o sea, una cierta debilidad del espíritu. No sabemos la etimología del término imbécil, es imaginaria, no la sabemos, ¿no? Que sería imbáculo, en el que se sirve de un bastón para caminar porque es débil de cuerpo. Es imaginaria esa etimología. Occidente también vive de etimologías imaginarias, pero es uso en el sentido técnico, no en el sentido moral, ¿no? Eso es lo que me parece. Ahora, vuelvo sobre el punto, lo hemos confiado a los signos, ¿no? Es decir, yo lo interpreto en ese sentido. Lo primero que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando. Doy un paso más para molestar un poco. No me parece que una política pueda hacerse con significantes vacíos, sino con significados claros. Y al buen entendedor, pocas palabras. Pero ¿qué sentido le da signo Foucault cuando dice que confiamos nuestro destino a los signos? Porque no hay una definición unívoca de signo tampoco. No, es una intervención que puede ser leída en todos esos registros. Lo interesante es que no dice lengua, no dice palabra, no está poniendo ningún concepto de signos en el sentido, creo, aquello en lo que podemos expresarnos a nosotros mismos. Porque este tema es la locura, si hay una palabra de la locura, ¿no? Es decir, y eso como piedra de toque existe en español, ¿no? Sí, piedra de toque del análisis social y antropológico, si quieren. Tampoco tengo ningún problema con esa palabra, ¿no? A veces sí, pero no acá. La locura no es simplemente el loco. O sea, si estamos confiados a los signos, si la locura no tiene más palabras, porque tampoco nosotros la tenemos. El signo está tomado en un sentido ahí sin demasiadas precisiones, y eso es lo interesante de la cita, porque permite todas las declinaciones posibles. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta, alguna observación, comentario? Vamos dando por terminada no solo la conferencia de cierre, sino
No fue una conferencia, es una serie. Bueno, si no vamos a ser precisos con la palabra signo, tampoco una conferencia. Bueno, y vamos dando cierre también, cosa que me han encargado, a estas jornadas, este encuentro que nos llevó estos 3 días. Y la verdad que, bueno, yo vuelvo a agradecer a estas 4 mujeres cordobesas que me invitaron. Sí, algunas en realidad no son cordobesas, platense además, que me invitaron a compartir la organización de esta jornada. Agradezco mucho eso, y agradezco mucho a todos aquellos que se prestaron, nos prestamos a exponernos acá, exponer lo que pensamos, para bien o para mal, y a todos ustedes que han tenido también una participación importante, que han cuestionado, preguntado, opinado, y que en definitiva quizás eso es lo más rico de los encuentros, ¿no? O sea, esa posibilidad de dialogar. Así que eso nada más. Muchas gracias a todos, y será hasta la próxima. No, 240 y la cruza. Ahí me da cuenta. Empezar a chocar, eso no te pasa ganar, si no me puse el balcón.